Hola y nuevamente bienvenidos a Ingeniería Cultural. Hoy vamos a realizar nuestra siguiente armadura por el método de los nodos. Recuerda que puedes ver el video anterior en donde te muestro también paso a paso cómo poder resolver el ejercicio número 1. A continuación te voy a dar un pequeño resumen de lo que ya hemos hablado y hemos conocido. Tenemos el apoyo A, que si bien puede ser un apoyo fijo o bien un apoyo móvil. Recuerda también que cuando es un apoyo fijo tiene dos reacciones, tanto en X como en Y, mientras el apoyo móvil solamente tendrá una reacción, que será en el eje Y. También tienes que identificar cuál es el sentido. Si es negativo será un sentido horario y si es un sentido positivo será antihorario. Bien, entonces vamos a identificar. Podemos ver que en A tenemos un apoyo fijo, en la cual va a tener dos reacciones. Aquí en nuestro plano cartesiano vamos a tener dos reacciones, tanto en el eje Y como en el eje X, y será de esta forma: en el eje A sub X y en el eje A sub Y tenemos dos reacciones. En cambio, en G tenemos el apoyo móvil, que está de esta forma. Entonces vamos a ver que el apoyo en G es un apoyo móvil. Recordemos la simbología. Pero ahora la reacción en Y va a ser en otra dirección. Veamos nuestro plano cartesiano. Si nosotros giramos nuestro plano, va a ser de esta forma, en la cual el eje Y está hacia mi lado derecho. Entonces lo que vamos a hacer es que la reacción ahora va a ser de este modo. Lo puede ser hacia la izquierda como hacia la derecha, cualquiera de la flecha o cualquier sentido que ustedes quieran utilizar. Pero en este caso yo voy a utilizar la flecha en sentido hacia la izquierda para poder procesar los cálculos más rápidos, y ustedes van a darse cuenta del por qué. Bien, una vez ya obtenido esto, entonces lo que vamos a hacer es calcular las reacciones en los apoyos. Entonces tenemos lo siguiente: la sumatoria de momentos vamos a hacerlo respecto de A. Recuerda que hay dos reacciones y en G, en Y solamente hay una, entonces queremos eliminar estas dos para obtener este resultado. Entonces tenemos la sumatoria de momentos respecto de A va a ser igual a 0, en donde G su Y va a multiplicar por su distancia, que en este caso sería 4, pero va a ser positivo por el sentido. Recuerda que esta es la fuerza y el sentido va en esta forma, entonces sería antihorario. Entonces por eso ponemos que su Y por 4 metros respecto de A. Recuerda que toda esta es la distancia respecto de A. Ahora sí, menos la fuerza de 10 kN por su distancia, que sería 10 kN por 2. Pero ¿en qué sentido? Como va hacia abajo sería el sentido negativo, o sea, le ponemos menos 10 kN por 2 metros. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos en E, tenemos, como tiene la flecha hacia abajo, será menos 15 por toda esta distancia respecto de A, entonces sería 4 más 2, 6 metros. Entonces ponemos menos, porque la flecha va hacia abajo, 15 kN por 4 metros. Ahora voy a utilizar mi calculadora para que ustedes puedan observar cómo se hace el procedimiento respectivo. Bien, entonces tenemos menos 10 por 2 menos 15 por 6. Esto me da un valor de menos 110. Pero como es negativo y nosotros lo pasamos al siguiente miembro, va a ser positivo, entonces le multiplico por menos 1 y este resultado le voy a dividir los 4 metros entre 4 y este me sale un valor de 27,5 kN. Recuerde que este 4 metros al pasar a dividir va a eliminar a todos los metros. Bien, entonces tenemos ya la reacción de G en Y, que es 27,5 kN. Bien, tenemos aquí 27,5 kN. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer la sumatoria de fuerzas respecto de X
y va a ser igual a 0. Entonces tenemos A sub X que va hacia mi derecha menos G en X que va hacia la izquierda. Es por eso que la flecha lo puse en sentido negativo, para que al pasar va a ser positivo. En todo caso, A sub X también va a ser 27.5 kN, en la cual si nosotros vemos 25 kN negativo más positivo, esto va a dar un valor de 0 y cumple con la sumatoria de fuerzas respecto de X. Es por eso que le puse la flecha hacia la izquierda. Ustedes pueden intentar también hacia la derecha y le va a salir el resultado lo mismo, pero en cambio acá van a tener que cambiar el sentido de la flecha. En otros ejercicios vamos a darnos cuenta de eso. Bien, entonces tenemos la sumatoria ahora, la sumatoria de fuerzas respecto de Y. Entonces sería A sub I, pero sería menos la fuerza de 10 kN menos los 15 kN. Entonces tenemos menos 10 menos 15 será menos 25 kN. Y esto al pasar va a ser que A sub I va a ser 25 kN, pero en sentido positivo. Y podernos darnos cuenta de que la flecha va a ir en forma vertical, pero en sentido positivo. Bien, ahora sí vamos a calcular los nudos, en la cual tenemos que recordar cuál es la fuerza de tensión y la fuerza de compresión. Entonces, lo que primero voy a hacer es analizar el nudo en G. Ahora vamos a calcular el nudo en G, ya que en G es un cálculo aún más rápido que ir por A o por D o por en C, ya que solamente tenemos una reacción acá y de G hacia B vamos a tener otra reacción. Entonces tenemos lo siguiente: la sumatoria de fuerzas respecto de X va a ser lo siguiente: va a ser la fuerza de G en B positivo menos la fuerza de 27.5 kN. Si nosotros pasamos este 27.5 al otro miembro, va a ser positivo. Entonces la fuerza de G hacia B va a ser 27.5 kN positivo, pero esto va a ser a tensión. Bien, recuerda que el sentido está de esta forma. Si nosotros cortamos de G hacia B, vamos a tener este sentido. Y como tenemos este sentido, podemos ver que es una tensión. ¿Ok? Esto va a ser para profundizar mejor el tema en los nudos. Ahora sí, nos vamos a ir en el nudo A, ya que tenemos la reacción en X, la reacción en Y, pero aún no tenemos la reacción de A hacia B y tampoco de A hacia F. Entonces vamos a calcular para obtener el cálculo. Pero antes vamos a analizar de que en el triángulo A, B y F tenemos un triángulo conocido, se podría decir. Si nosotros tenemos de A hacia F2 y de B hacia F4, entonces vamos a usar Pitágoras para poder calcular. Y nos sale 2 raíz de 5. Ahora, si nosotros sacamos el seno del alfa, va a ser igual a 2 entre la hipotenusa. Recuerda que este es mi cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es el seno, y en cambio el coseno será mi cateto adyacente, que será 4, y la hipotenusa 2 raíz de 5. Haciendo el cálculo, vamos a dividir 2 entre 2, sería 1, entonces sería 1 entre la raíz de 5, mientras que el coseno será 4 entre 2 raíz de 5, y si simplificamos nos quedará 2 raíz de 5. Bien, entonces tenemos lo siguiente: si nosotros partimos el nudo de A hacia B, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener este corte. Entonces vamos a ver que en la fuerza que saquemos de A hacia B va a ser a compresión. Bien, estoy haciendo un análisis de las flechas y los cortes para que ustedes lo puedan visualizar. Ahora bien, ya obtenido estas fuerzas, vamos a calcular la fuerza respecto de A hacia B,
en la cual aquí vamos a tener que descomponer, y tenemos la fuerza de A hacia F, en la cual tenemos lo siguiente. Si nosotros cortamos de A hacia B, F, tenemos lo siguiente. Vamos a tener esta dirección en flecha, y podemos ver que en A hacia F vamos a tener también la fuerza de compresión. Bien, siempre debemos tener en cuenta y hacer el corte respectivo para ver si es a tensión o a compresión. Entonces, la sumatoria de fuerzas respecto de Y va a ser igual a 0. Entonces será 25 kN, que va hacia la flecha hacia arriba y será positivo. Y si nosotros descomponemos la fuerza de A hacia B, entonces será menos la fuerza de A hacia B por el coseno de ¿quién? De alfa, que hemos obtenido eso angulito. Entonces, la fuerza de A hacia B va a pasar al otro miembro, y vamos a hacer el proceso correspondiente con nuestra calculadora. Entonces tenemos 25, vamos a multiplicar por la raíz de 5, y esto va a ser entre 2. Entonces tenemos el resultado de 27.9, en la cual si nosotros lo pasamos a enteros será 28. Bien, y recuerda que está a compresión de acuerdo a lo que ya hemos visto. Ahora lo que nos queda es calcular la sumatoria de fuerzas respecto de X. Entonces tenemos lo siguiente: la sumatoria de fuerzas respecto de X va a ser igual a 27.5 kN menos la fuerza de A hacia B menos la fuerza de A hacia B por el seno de alfa. Tenemos 27.5 menos la fuerza de AF, en la cual lo vamos a colocar en el otro miembro para que sea positivo, y esto será menos 28 por 1 entre la raíz de 5. Entonces tenemos lo siguiente: 27.5 menos 28 por 1 entre la raíz de 5. Bien, y esto va a ser igual a ¿qué? A 14.97. Pero si nosotros queremos redondearlo, lo podemos colocar en 15 kN, y estará a compresión de acuerdo al análisis que hemos realizado anteriormente. Ahora lo que voy a analizar va a ser el nudo en B, ya que tenemos la fuerza de A hacia B, de B hacia G, pero nos faltaría de B a C y de B hacia F. Bien, entonces vamos a calcular ahora el nudo en B. Entonces tenemos lo siguiente: vamos a hacer la sumatoria de fuerzas respecto de Y, en la cual tenemos, descomponiendo, 27.9 por el coseno de alfa. Y recordemos que ya hemos sacado el coseno de alfa, que va a ser 2 entre la raíz de 5, menos la fuerza de B hacia F, que está con el símbolo negativo, porque va hacia abajo la fuerza. La fuerza de B hacia F vamos a colocarlo de forma positiva, en la cual vamos a tener 27.9 por el coseno de alfa, en la cual el coseno de alfa era 2 raíz entre la raíz de 5. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos 27.9 por 2 entre la raíz de ¿quién? De 5. Y tenemos 24.9, en la cual si nosotros redondeamos va a ser 25 kN. Y esto será a tensión porque es positivo. Bien, y lo que haremos ahora va a ser la sumatoria de fuerzas respecto de X, que va a ser un cálculo un poco más rápido, en la cual la sumatoria de fuerzas en X va a ser la fuerza de BC más 27.9, pero ahora por el seno de alfa, que es 1 entre la raíz de 5, menos 27.5. Bien, entonces tenemos lo siguiente: como ya tenemos 27.9, lo que vamos a hacer es colocarle 1
Vamos a multiplicar por 1 entre la raíz de 5, 27.9 por 1 entre la raíz de 5, esto va a ser menos 27.5 y nos va a salir menos 15, y nosotros al pasar al otro miembro va a ser positivo, y la fuerza de B hacia C va a ser 15 kN, pero ahora en tensión porque ha salido positivo. Bien, entonces ya hemos calculado la fuerza de B hacia F y la B hacia C. Ahora vamos a calcular el nudo en F, en la cual tenemos de F hacia A, me faltaría de F hacia E y de F hacia C, ya que tenemos de F hacia B. Entonces tenemos lo siguiente, pero antes en el nudo F tenemos que darnos cuenta de algo, de que si nosotros hacemos el triangulito BCE, va a tener la distancia de 4 y la altura también de 4. Entonces eso nos da de que tenemos un triángulo de 45 grados, en la cual tenemos 4 y 4, y si nosotros sacamos Pitágoras, sacaremos 4 raíz de 2, en la cual si nosotros somos más rápidos, vamos a tener K, K y K raíz de 2, en donde K va a ser 4. Bien, inclusive nosotros podemos simplificar el 4 para que sea 1, 1 y 1 raíz de 2, en la cual si nosotros sacamos el seno de 45, va a ser mi cateto opuesto sobre la hipotenusa, y si simplificamos los 4 nos va a quedar 1 entre la raíz de 2, igual el coseno de 45 me va a salir 1 entre la raíz de 2. Bien, ahora sí, si nosotros nos damos cuenta en el nudo F, la fuerza de B a C va a ser, vamos a cortar la fuerza de B hacia C, va a ser de esta forma. Y recuerden bien que la fuerza de B hacia C va a ser a compresión. Bien, entonces hay que darnos cuenta de eso siempre para nosotros poder calcularlo. Ahora sí, vamos al nudo F. Ahora la sumatoria de fuerzas respecto de Y va a ser igual a 0. Donde tenemos 25 positivo, menos 10 que está negativo, menos, descomponiendo esta fuerza, va a ser la fuerza FC por el seno de 45, en la cual era 1 entre la raíz de 2. Entonces tenemos 25 menos 10 será 15, y la fuerza vamos a ponerlo a la otra posición para que nos salga positivo, y como este va a ser 1 entre la raíz de 2, entonces la raíz de 2 va a ir a multiplicar a 15, en la cual tenemos lo siguiente, tenemos 15 por la raíz de 2, y esto me va a dar un resultado de 21.2, en la cual tenemos en kilonewton, y recordemos que lo hemos obtenido por compresión, de acuerdo al análisis que hemos realizado anteriormente. Y la sumatoria de fuerzas en X va a ser aún más rápido, ya que tenemos 15 más la fuerza FE menos la fuerza FC, por ahora por el coseno de ¿quién? De 45. Entonces vamos a tener lo siguiente, la fuerza de FE va a ser igual a 21.2 por 1 entre la raíz de 2 que me va a salir redondeando 14.99, redondeando va a ser a 15, y con el 15 de acá se van a eliminar, entonces la fuerza de FAE va a ser igual a 0. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular el siguiente nudo, que va a ser el nudo respecto de E, ya que tenemos esta fuerza, no tenemos aún esta fuerza ni esta, pero se puede calcular aún más rápido. Bien, entonces en el nudo E recordemos que la fuerza FE va a ser 0, es por eso que ahora obvio la flecha, y entonces vamos a hacer la sumatoria respecto de Y. Bien, entonces tenemos el nudo E, en la cual la sumatoria de fuerzas respecto de X va a ser igual a 0. Recordemos que la fuerza de FE va a ser 0,
Entonces, como tenemos ED va a ser igual a la fuerza FE, va a ser igual a 0. Y la fuerza respecto de Y también va a ser igual a 0. En donde la fuerza S va a ser positiva menos los 15. Y haciendo el cálculo, vamos a pasar el menos 15 hacia positivo. Y esto va a ser a tensión. Y por último vamos a hacer el nudo en D, en la cual ustedes lo van a realizar y ustedes van a darse cuenta de que el nudo D va a ser igual a la sumatoria de fuerzas respecto en X, va a ser igual a 0, y la fuerza de D a C también va a ser 0. Espero que te haya resultado este tutorial y no olvides darle like al video y sobre todo comparte la información. Nos vemos.